Entonces tengo el gusto de presentaros a, que no necesita presentación porque además esto es nuestra jefa, la presidenta de la Sociedad de Estudios Institucionales, la presidenta de la Academia, cuyo acto de apertura del curso académico tiene lugar mañana. Ella es la profesora doctora Dolores del Mar Sánchez González, catedrática de Universidad y directora del Programa Modular en Comunicación, Protocolo y Relaciones Públicas de la UNED. Con su ponencia, las leyes palatinas. A ver, esto ya me pone a mí en un aprieto. Y la ordinacions o cions de Pere el Ceremoniós. Lo siento. En castellano, las ordenaciones Perdón. de Pedro el Ceremonioso. Gracias. Relaciones entre ambas colecciones. Disculpadme, gracias. Muchas gracias, Marta. La verdad es que ya son tantos años juntas que no sabemos mutuamente la vida de cada una. No solamente los éxitos, sino también todo lo que hemos ido haciendo, ¿no? O sea, que ya... Pero vamos, todo eso es fruto nada más de que yo ya soy muy mayor, tengo muchos años, soy muy vieja, y ya pues lleva uno a las espaldas una mochilita bastante interesante. Yo en un primer momento había elegido otra ponencia para hablar aquí, pero la descarté porque me faltaban datos por actualizar y no quería que fuera incompleta. Era una ponencia sobre los cambios que se habían hecho en la normativa sobre eventos a raíz precisamente de pues, la declaración del estado de alarma y las posteriores fases de la desescalada. Era un poco más monótona y además, como muchos de vosotros sois seguidores incondicionales, gracias. Ya seguro que la habíais oído en algún curso de verano que hemos hecho, y de repente pues tenía esta otra y yo dije, anda, pues mira, esta no se la conocen. Digo, así que voy a darles esta otra, pues ya uno tiene ya ahí una cartera hecha de presentaciones y esta es mucho más reciente y es más difícil el que la conozcáis, y yo creo que puede aportar también bastante. Bien, empezamos con Jaime III. Esta es una miniatura en la que en la obra que vamos a analizar, que son las leyes palatinas, aparece el rey junto con su corte y una serie de elementos rituales. Como veis, a la suya, se sitúan una serie de militares que generalmente serán nobles, y a su izquierda se sitúan una serie de eclesiásticos, porque los consejos en la Edad Media estaban formados fundamentalmente por gente cercana al monarca, pero no necesariamente tenían que tener una formación jurídica. Su formación era fundamentalmente humanística y se puede decir que son los dos oficios que tienen una mayor formación, de ahí que se rodeen de los mismos, no como pasa luego después con los consejeros togados, que conste que te he escuchado con mucho interés y podríamos aquí ponernos un vis a vis un montón a hablar. Son ministros togados que surgen sobre todo en la Edad Moderna para distinguirlo de los llamados ministros de capa y espada, que los ministros de capa y espada no eran otra cosa que nobles que estaban al lado del rey. Evidentemente ya no había guerras por las que luchar, pero sí que en virtud de las máximas de la Edad Media, que son fundamentalmente el Consilium et Auxilium, ese auxilio militar era más evidente en la Edad Media, cuando hubo que reconquistar el territorio, pero cuando damos el salto a la Edad Moderna ya el territorio está reconquistado y por lo tanto ese auxilio que se le da al monarca se transforma en consilium, es decir, en darle consejo. Con lo cual los nobles, los guerreros, los que guerreaban en aquel momento, pasan a ser los consejeros más directos del monarca, pero son consejeros de capa y espada frente a los consejeros o ministros togados, que son fruto precisamente de la incorporación del derecho a las universidades a raíz de la difusión del derecho común en toda Europa, la creación de unos especialistas a los que nadie entiende,
que son los juristas, que ya sabéis que somos los que saben decir cosas que todo el mundo entiende con palabras que no entiende nadie. Pues esos juristas eran los ministros togados, eran especialistas en leyes, ¿no? Y de ahí su incorporación a la Corte. Bien, pues vamos a rebobinar, porque si no al final voy a tenerme aquí yo con conferencia y media. Y ya no estoy yo para hablar mucho. Aquí, por lo tanto, estamos en la Edad Media, no tenemos especialistas en Derecho, empiezan a surgir las universidades en el país, empieza a extenderse lo que se llama la recepción del derecho común o derecho romano canónico por toda Europa, que se considera que es el inicio o los orígenes de Europa, es decir, la existencia de una normativa basada fundamentalmente en el Código Justinianeo, que se va a extender a toda Europa y a todas las cortes europeas. De tal manera que cuando en el año 1231 finaliza la conquista del Reino de Mallorca por Jaime I el Conquistador, lo primero que hace es otorgarle al Reino de Mallorca, es decir, él desembarca, empieza a conquistar, y sin haber terminado de expulsar a los musulmanes, porque ya sabemos que aquello de moros está políticamente incorrecto actualmente, ¿no? Antes decíamos expulsar a los moros, pues no, expulsar a los musulmanes. Lo que hace es otorgarle un documento jurídico que es una carta de franqueza, que no es más que una especie de fuero de libertades. Es decir, ¿qué es lo que quiere hacer el rey con esta carta de franqueza? Pues con esta carta de franqueza lo que quiere, el ordenador me está bloqueando cada 2×4, pero ahora no tengo ganas de desconfigurarle el salto. Lo que quiere es conceder una serie de libertades, una serie de beneficios a todos los que vayan a Mallorca para repoblarla. O sea, son instrumentos repobladores específicos de la Edad Media. Carta de franqueza que le da en el año 1231 a los futuros pobladores, es decir, todo aquel que se venga a Mallorca a repoblar los terrenos que vamos cogiendo de los musulmanes, va a tener esta serie de beneficios. No va a tener que pagar facendera, ni va a tener que dar labores de vigilia en los alrededores, ni mandadería, ni peaje, impuestos de tal tipo, de tal otro. Va a ser permitido que puedan coger leñas en el terreno del bosque. Eso era una carta de franqueza, o sea, un fuero de libertades que se concede a todos los cristianos que vayan a repoblar Mallorca. ¿Qué intención tenía el rey con esa carta? Pues en la misma carta dice que quiere que esos territorios nuevos se incorporen a la corona de Aragón. Es decir, los mallorquines, por esa carta de franqueza, eran súbditos del rey de Aragón. Pero ocurre lo siguiente, y es que él se casa con Violante de Hungría, y de ese matrimonio con Violante de Hungría le nacen 4 hijos varones, lo cual, como ya sabéis, en la Edad Media era un problema, porque ya sabemos que el primero o primogénito era el heredero, el segundo se dedicaba a las armas, al tercero le metían en la iglesia y ya con el cuarto ya no sé qué harían, porque normalmente esa era la estructura, o sea, no era normal como no sé qué conferencia oí aquí, sí, pues la de Ana Lobeto, que había tenido 38 hijos, un monarca había parido 38 veces su mujer, claro, antiguamente es que se iban muriendo, bueno, aquí ya por lo menos con 4 se quedaron apañados, no tuvieron muchos más. Bien, lo cierto es que cuando le nacen tanto hijo varón, ¿no? Entonces Jaime I de Aragón reconsidera su decisión de incorporar Mallorca a la corona de Aragón, y ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, voy a dividir mi reino en 2. Le voy a dejar al primogénito Pedro, futuro Pedro el Grande, le voy a dejar Aragón, Cataluña y Valencia, es decir, los diferentes reinos peninsulares. Y en cambio, el segundo, junto con los condados del Rosellón, la Cerdaña, el señorío de Montpellier y varias posesiones en Francia, Carlades y Omelat. Es decir, el reino de Mallorca no solamente era la isla de Mallorca,
sino también lo que antiguamente, el antiguo feudo visigodo de Tolosa, lo cual es mucho más amplio de lo que pudiera parecer. Y a su segundo hijo, futuro Jaime II, su hijo Jaime, lo que hace es darle la isla de Mallorca. Y así lo demuestra el hecho de que en 1256 hace un acto de reconocimiento del joven príncipe, un acto solemne, en la iglesia de Santa Eulalia de Mallorca, que es la iglesia más importante y que pasa a tener la consideración de catedral de Mallorca. Con lo cual, en ese acto de reconocimiento, hace que todos los súbditos de Mallorca reconozcan como heredero de Jaime I a Jaime II, a su hijo Jaime II. Pero el joven, que tenía 13 años, tuvo que esperar a que se muriera su padre, está clarísimo, ¿no? Su padre antes trata de dejarlo todo atado y hace una carta de confirmación en el año 1257 de franqueza. En esa carta de confirmación insiste en que el heredero y el legítimo sucesor del rey en Mallorca es Jaime II, ¿no? Y por último, como no se fía mucho de que cuando él se muera el primogénito diga, cuidado, que yo soy el primogénito, es todo mío, o si no la vamos a liar parda, le coge y le lleva y le dice, tú ven para acá, y aquí vas a jurar, Pedro III de Aragón, y aquí vas a jurar que tú no vas a intentar deshacer lo que yo he mandado en mi testamento y en estas actuaciones que yo he realizado en Mallorca. Es decir, tu hermano va a ser rey de Mallorca y se acabó. Y él lo jura, que no va a hacer nada. Claro, él lo jura, pero claro, es un juramento que hace él personalmente, con lo cual su hijo, donde dijo digo, digo Diego. Pero bueno, ahora lo veremos. Esta sería, por lo tanto, la cronología de la breve historia del Reino de Mallorca como reino independiente. Jaime I, el Conquistador, sería el primer Jaime de Mallorca. Ojo, cuidado, porque aquí los historiadores cambian la denominación y a Jaime II, que es el segundo rey, que es su hijo, le llaman Jaime I. Cuidado con qué Jaime nos estamos refiriendo, porque en realidad Jaime I era rey de Aragón y de Mallorca, pero vamos a optar por lo que es jurídicamente más correcto, y dado que él es el que conquista Mallorca, Jaime I, Jaime II, Sancho I y por último Jaime III, que es el último rey de Mallorca, porque cuando muere Jaime el Conquistador, nos encontramos con que sus sucesores nada más que van a ser estos tres, y Jaime III ni siquiera llegó a reinar, porque Pedro IV de Aragón lo que hace es ocupar la isla, guerrear contra él, contra su primo, expulsarle de la isla, que huye hacia Francia, a esos territorios que tenían en Francia, y incorpora definitivamente el Reino de Mallorca a la corona de Aragón. ¿Por qué es conocido más o menos Jaime III? Pues Jaime III es conocido por unas leyes palatinas. Estas leyes palatinas es el primer reglamento jurídico y ceremonial que existe en España de una corte. Es decir, es la primera recopilación jurídica con normas que regulan el funcionamiento de los oficiales de la corte, y que también contendrán aspectos ceremoniales. Es decir, sería la primera norma de protocolo de España, por lo menos estructurada con forma de ley. O sea, puede haber leyes sueltas, ¿no?, pero una norma estructurada serían estas leyes palatinas. En cierta forma, lo que vienen es a recoger una tendencia que se había ido extendiendo por el resto de las cortes europeas, pero no se conoce tampoco en toda Europa una normativa similar, un ordenamiento en el que estén recogidos todos los oficiales de la corte y en el que existan
ceremonias agrupadas y normas de comportamiento de la gente ante la presencia del rey, en España ni en Europa se conoce que existan unas parecidas. ¿Qué es lo que hace Jaime III? Bueno, pues este ordenamiento que se pierde, son 8 partes divididas en capítulos, las 4 primeras destinadas fundamentalmente a diferentes oficios. Los 4 principales de la corte: mayordomo, camarlengos, canciller y el maestre racional. Ahora los vamos a explicar. Y las 4 segundas, una estructura un poco peculiar, dedicado a regular específicamente el ceremonial que se debía emplear, que debían emplear estos oficiales en la gestión diaria de sus propios oficios. No sé cómo voy de tiempo. A ver, mírame. Extendiéndome, como siempre. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que, como ya os he dicho, estas leyes palatinas, cuando Pedro IV llega a Mallorca, las busca y se encuentra con que no están. O sea, él sabe que Jaime ha hecho unas leyes palatinas, una regulación, las quiere utilizar y las leyes están perdidas, no las encuentra. ¿Por qué? Pues porque probablemente es que cuando huye de Mallorca el rey, se las lleva consigo a Francia y parece ser que estas leyes que son muy conocidas, estas miniaturas son todas de las leyes, las que veis en las ilustraciones no son de otra cosa, sino que están muy estudiadas por los historiadores del arte, porque son unas miniaturas preciosas, ¿no?, que se encuentran al principio de cada uno de los capítulos, ¿no? Entonces, estas leyes que se conservan en un manuscrito, luego después se encuentran, se conservan o aparecen en la Biblioteca Real Alberto I de Bruselas. Y la gente empieza a preguntar, bueno, ¿y cómo ha llegado esto a Bruselas? Y en el cómo ha llegado esto a Bruselas, pues es muy sencillo, y es que cuando el rey de Mallorca se escapa a Francia, a esos territorios de Montpellier, le regala a su heredero, Juan II, lo entrega a Felipe el Atrevido de Borgoña, que fue su hijo segundo, y permanece en su biblioteca hasta que Isabel de Borbón se lo entrega a Guillaume de Lavaux. En el siglo XVIII llega a los jesuitas de Amberes, hasta que pasa a la Biblioteca de Borgoña y de ahí a la Biblioteca Nacional de París, donde aparece en el siglo XVIII. Fijaos la pista que hay que seguir muchas veces a los documentos hasta que los encontramos. Por eso es tan importante que sepamos cómo terminan las cosas en este sitio. ¿Por qué esta regulación? Bien, el monarca lo que pretendía es que se conociera de forma práctica cuáles eran las funciones de sus oficiales. ¿Para qué? Para evitar injerencias de precedencia, conflictos de jurisdicción. ¿Eso es competencia mía? No, mira, aquí está la ley, eso es competencia mía. Esta es tu competencia. Hasta aquí llega tu jurisdicción y llega tu competencia. No hay injerencias entre los oficiales, mejora la eficacia del servicio, también la responsabilidad de cada uno, es decir, ojo, esto es responsabilidad del mayordomo. ¿Ha salido mal? ¿A quién culpamos? ¿Al de protocolo? No, al mayordomo, que es el que lo ha hecho mal. Además, y esto es lo más importante, para algo que vais a entender perfectamente, para que se controle la seguridad cerca del rey. ¿Para qué sirve el protocolo? Fundamentalmente, para ampliar la seguridad de las autoridades, en este caso el rey. Al saber cada uno qué es lo que tiene que hacer, es muy improbable que alguien entre y no esté facultado para entrar, por ejemplo, en las dependencias reales. Ahí se sabe quién entra, cómo entras, quién entra primero, quién entra segundo y quién no debe entrar. ¿De acuerdo? Vale.
En realidad, como ya os digo, cuando Pedro IV ocupa la isla de Mallorca en el año 1343, busca las leyes palatinas y, evidentemente, como ya hemos dicho, se las llevó el otro a Francia, no las encuentra. Pero no cesa en su búsqueda, de tal manera que él hace unas ordenaciones de la casa y corte y son las que luego después han trascendido como la primera, pero no es la primera, norma de protocolo y ceremonial en España. Estas fueron promulgadas en 1344, pero este ejemplar también se pierde. Curiosamente, se pierde cuando se trasladan los ejemplares a la Corona de Aragón. Yo tengo mis teorías sobre quién se quedó con ellas, pero bueno, como no es más que una teoría y no lo puedo demostrar, que fue uno que se encargó de transcribirlas y se sacó el ejemplar, que era un bibliotecario o archivero de la Corona de Aragón en el siglo XVIII, y curiosamente aparece en el Codoín, la colección de documentos inéditos de la Corona de Aragón. Y vamos a ver si este la ha copiado en el Codoín, este se llevó el documento a su casa y ahí ya desapareció. Lo cierto que, como ya os digo, el ejemplar de la Corona de Aragón desaparece en 1787 y un historiador recientemente, Trench, encuentra un manuscrito en la Facultad de Derecho de la Universidad Literaria de Valencia con notas autográficas, o sea, de su propio puño, de Pedro IV, que podría haber sido utilizado para la edición catalana que se hace, que es estas ordenacions de la casa y cort de Pere el Ceremoniós. ¿El mayor problema? Pues que ahí ya salen todas las interpretaciones, es decir, hay un gran problema sobre las relaciones entre ambos textos. Además, estas ordenaciones están estructuradas de forma distinta. La parte primera, la segunda y la tercera ya se reducen las partes de 8 a 4, porque en realidad no solo se habla de los oficios, sino también específicamente de las ordenanzas de esos oficiales. La peculiaridad de estas ordenaciones de Pedro el Ceremonioso es que incorpora dos anexos muy importantes. Nuestros amigos, los de la Corona de Aragón, a mí me han dado ejemplares en algún congreso nuestro, el primer congreso que hicimos, nos dieron una edición facsímil y han hablado también de este ceremonial que luego después se sigue en la coronación de los reyes de Aragón, que ya sabéis que son los únicos reyes que son coronados, porque en Castilla los reyes no son coronados, son jurados y proclamados, y eso es lo que se conserva hoy en día en la actualidad, ¿no? Y además se le añade, fijaos, un ceremonial de coronación de las reinas de Aragón. Evidentemente, estos dos documentos sí que son de puño y letra, o sea, sí que son una peculiaridad específica de esta normativa. Además, el rey ordena que se haga una versión en aragonés incorporando estos dos ceremoniales. Fueron traducidas al catalán por Mateu Adrià, que era secretario del rey, y parece ser que la copia catalana es la que se conserva en la Biblioteca Nacional de España en Madrid, que luego después también encontró una investigadora. Pero la traducción que hizo al catalán no agradó a Pedro IV, de tal manera que Pedro IV, que fue un monarca que estaba muy preocupado por su legitimación, por la propaganda y legitimación, y por ser reconocido, sobre todo en Mallorca y en todos los territorios a los que iba, su mayor preocupación fue rodearse de simbolismo, rodearse de monumentos, rodearse de pinturas y que quedara constancia visual y escrita de toda su obra para la posteridad. De ahí también el por qué hace esas ordenaciones. Si nosotros vemos específicamente, muy rápidamente, cuáles son las figuras y los espacios áulicos, yo he hecho una comparativa para que veáis un poco, voy a pasar muy rápido porque no sé ni qué hora es, ya me estoy pasando, para que lo veáis, como esto luego después os lo voy a dar, pues ya lo veréis. La dirección de la casa queda en función de un mayordomo, que debe ser un noble,
Y además existen 2 mayordomos de servicio, es como lo que hoy en día se conoce con el nombre de ministros de semana, es decir, que son los que ocupan el sitio más cerca del rey y le atienden en sus viajes, por ejemplo, ¿no? Yo he agrupado, esto que veis aquí en verde, está en verde porque es de mi cosecha, es decir, he tratado de agrupar los oficios que aparecen un poco desestructurados en las funciones más importantes, como son la mesa, cava, que ya sabéis que son las bebidas, cocina, caballeriza, cetrería y montería, transporte de equipaje para cuando el rey sale de su palacio a recorrer el territorio, había un servicio específico que se encargaba de las tiendas, de los suministros, de cómo se iba a realizar ese viaje, etcétera. Por supuesto, el divertimiento, es decir, que no falte, cómo nos vamos a divertir, a ver cuántos músicos y cuántos juglares vamos a tener en palacio y cómo se administra justicia en la corte. Bien, aquí tenéis todos los oficios estructurados, 4 escuderos de vino, 2 o 3 portaescudillas, las escudillas son los platos, 3 o 4 portafuentes, que eran las fuentes de servir, 3 o 4 trinchantes, que eran los que se encargaban de cortar. Muy entretenido, no tenemos tiempo para dedicárselo a todos, si queréis otro día. Y en las ordinaciones lo que he hecho es marcar las diferencias con las leyes palatinas. Veréis que la diferencia fundamentalmente es que los mayordomos ya no tienen una gradación, sino que automáticamente todos son mayordomos y se los pone automáticamente a todos por igual, en este caso aumentando el número a 5. Os he puesto en rosa, lo veréis que algunos aparece, por ejemplo, en vez de un escudero hay 2 escuderos, en vez de un botellero hay 2 botelleros, en vez de un panadero, le debería de gustar mucho el pan a Pedro el Ceremonioso, 2 panaderos o la pizza, vete tú a saber. Y aquí veis en color distinto los que entran o las figuras que son nuevas y que no estaban en las leyes palatinas. Por ejemplo, un amasador, lo que os digo, las cocas debe ser que le volvían loco, ¿no? Y dicen, venga, me tienes que hacer cocas para yo comer. 2 cocheros, un senescal, un subcaballero, esos son los que son de la introducción. Los aposentos reales es el espacio más seguro para el monarca, es el espacio más privilegiado. No todo el mundo puede acceder a los aposentos. Para acceder a los aposentos reales hay que tener una categoría especial y muy elevada. Aquí veis, además, como el rey está con un manto, un sayón, veis cómo también están los sastres que cuidan específicamente de la ropa. Las leyes palatinas tienen un jefe de todos sus aposentos, que es el camarlengo mayor, que por debajo tiene otros 2 camarlengos. Una vez más os he agrupado la cámara, la salud del rey, los médicos, barberos, cirujanos, boticarios y fruteros, porque el rey además da disposiciones de que no se coman fruta, había una disposición de que no se comiera fruta y él introduce la obligatoriedad de que se coma fruta en las comidas. Las armas, los que se encargaban de barrer el palacio, la ropa, cuando había itinerancia, cómo iban estas personas con él, o específicamente la secretaría del rey. ¿Cómo está esto con Pedro el Ceremonioso? Bueno, pues aquello ya evidentemente aumenta. No hay un camarlengo por encima de los demás, sino que hay 2 que se alterarán en el servicio. Vuelvo a agrupar y vuelvo a señalaros en amarillo las diferencias. Como veis, en armas es donde se producen más diferencias, el armador real y los porteros de mesa y los porteros de puerta foránea, que es la puerta de fuera de palacio, se incrementan, aumenta la seguridad, aumentan los médicos encargados específicamente de la salud del rey y aumenta específicamente la itinerancia del monarca. La Cancillería Real es la secretaría del monarca, es decir, el canciller es el que se encarga de la expedición de todos los documentos firmados y sellados con el sello real
que caracteriza al monarca. Esta es la estructura, pero fijaos, no solamente es responsable específicamente de la Cancillería, sino que el canciller tiene a sus órdenes la capilla. Esto ya veremos cómo en la época de los Austrias, en el siglo XVI, la capilla se deslinda de la Cancillería y aparece, tiene un espacio propio. Pero además también había, o dependía del canciller, los correos. Es decir, cómo se transmitían las órdenes al resto de los territorios. Ya las ordenaciones, aquí ya la Cancillería veis que se diversifica hasta el infinito. Y el número de correos también aumenta a 20. ¿Por qué? Más territorio, más necesidad de jinetes que se encarguen de llevar las instrucciones por todo el territorio. Y por último, como no, el que lleva las cuentas, aquí los veis las monedillas que están aquí sueltas, están unos con los libros y otro escribiendo todo lo que se va gastando, ese es el maestre racional. No es una figura, ojo, estas figuras no es que las creen el rey Jaime en las leyes palatinas, ya existen en la Corona de Aragón. Él lo que hace simplemente es ordenarlas, ¿no? El maestre racional es mucho más sencillo, simplemente consta de un escribano, un tesorero y un escribano racional, que son los que se encargan de todas las cuentas de palacio. En las ordenaciones sí que se le va a poner un ayudante al maestre y, evidentemente, sí que va a haber más complejidad en cuanto a las cuentas. Como os decía, y para terminar o ir terminando, existe mucha discusión. ¿Qué relación hay entre las dos normas? Por lo que yo he estado viendo, hay quien dice que en gran medida es una traducción, es decir, que las ordenaciones de Pedro IV, el ceremonioso, no son más que una traducción de las leyes palatinas. Hay quien dice que es una traducción con numerosas adaptaciones. Bueno, pues ya no es una traducción. Hay quien dice que las leyes palatinas son el modelo para las ordenaciones. Hay quien dice que es una apropiación del texto cambiando los nombres. Bueno, habéis visto que no, o sea que aparecen figuras nuevas. Hay quien dice que es una transcripción al catalán. Hay quien ya dice, esto es un simple plagio. Y hay quien habla específicamente de que es una reestructuración de los oficios palatinos. Conclusiones. ¿Plagio? ¿No plagio? Hombre, yo creo que tanto como un plagio, no. La verdad es que la trayectoria, y de hecho yo estoy empeñada específicamente en relacionar las ordenaciones de Pedro IV, a ver si tienen influencia en las etiquetas de la Casa de Borgoña, bien por vía directa, bien por vía indirecta, es decir, porque hayan pasado a través de Francia a la Corte de Borgoña y Felipe el Hermoso haya traído parte de esa normativa a la etiqueta de la Corte de Borgoña, que se instaura con Carlos I de España, V de Alemania, ¿no? Lo que sí es cierto es que es la primera ordenación protocolar, las leyes palatinas, que hay muchas influencias probables en la Corte de Borgoña y que probablemente pasaran a las etiquetas de Felipe II. Y es en ese estado de la investigación en el que yo me encuentro. Muchas gracias y, bueno, pues a su disposición.